Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenos días, feliz inicio de semana laboral. Sé que muchos están con todo el trajín de comenzar la semana, los que trabajan por cuenta propia y también, bueno, aquellos que trabajan bajo patrón, pero que lo hacen en empresas que entran muy temprano. Hay hermanos que entran demasiado temprano, pero aún así se conectan. Les agradezco mucho su compañía, el tiempo que están conectados. Saludo a los que están también desde otros países, desde Argentina, a toda la familia. Gracias por estar siempre conectados. Comencemos orando, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos a ti y dedicamos esta nueva semana que está iniciando para nosotros en cuanto a lo laboral. Tal vez en otros países ya han iniciado, en Argentina hace 2 o 3 horas han iniciado también el trabajo, pero toman un tiempo, Señor, para escucharte, escuchar tu voz. Y sobre todo en este tiempo que estamos estudiando respecto a la oración eficaz, Padre, queremos transformar nuestras vidas de oración, queremos cambiarlas, queremos cambiar nosotros, Señor, y ser más como tú. Guíanos, Padre Celestial, a un nuevo modelo de oración, a nuevas actitudes en nosotros al orar. Transfórmanos y cámbianos, Señor. Queremos una iglesia que ore, que esté cerca de ti. Señor, que tome tiempo para adorarte, para bendecirte, para ser amigos tuyos, Señor, y no que estén centradas en nosotros mismos nuestras oraciones. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a hacerlo en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. ¿Qué tal si vamos a nuestro estudio y vean que hoy tenemos el principio número 9 que llamamos la antioración? O sea, ¿cuándo fracasa nuestra oración? Ese es el gran problema. Ahora, ¿qué es la antioración? Varias cosas que quiero comentarles de esta palabra rara que están aprendiendo hoy posiblemente. La antioración es la oración que desagrada a Dios. Ojo con esto, oración que desagrada a Dios. ¿Hay oraciones en las que Dios se desagrada? Sí, vamos a mirar en un ratito más de esto. La antioración es la oración con actitudes, motivaciones y expectativas egoístas. Nos acercamos a Dios pensando en nosotros mismos, solamente mostrándonos a nosotros como el centro y que toda la oración gira en torno a lo que yo necesito. La antioración es la oración humana, la oración natural, que no es guiada por el Espíritu Santo. Hay una oración que es guiada por Él, ya vamos a hablar de esto, y necesitamos fortalecer ese tipo de oración. La antioración es la oración guiada por nuestra vieja naturaleza, por nuestros deseos carnales. Señor, que se haga como quiera yo, como quiero yo, y no la oración de Jesús, sea tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Eso necesita ser transformados. ¿Qué es la antioración? Es la oración motivada por nuestras urgencias, sin alinearse a la voluntad de Dios. Oramos pidiendo que Dios corrija nuestra vida, pero que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Ejemplo, alguien se pone de novio y no ha orado pidiendo la voluntad de Dios. Y luego oramos pidiéndole, Señora, que tu bendición esté sobre esto, que no es tu voluntad, pero es la mía, pero quiero que la bendigas y bendigas mi voluntad. Qué difícil es pensar que Dios va a responder una oración tal. Después vemos matrimonios quebrándose aún dentro de la iglesia, simplemente por el hecho de no ser oraciones o no tener acciones alineadas a la voluntad de Dios. ¿Qué es la antioración? Es la oración interesada, cuando no permanecemos en Cristo, cuando no permanecemos en Él. Toda oración que hagamos es antioración. Si usted no permanece en Cristo, acuérdense lo que dice, acuérdense de esta palabra, que si hacemos la voluntad de Dios podemos pedir lo que queramos y nos será concedido, pero no así cuando nosotros no permanecemos en Cristo, cuando su palabra no permanece en nosotros.
¿Qué es la antioración? Es la oración sin fe. Cuando usted ora dudando, cuando usted termina de orar y dice, bueno, ya hice lo que debía hacer, oré, lo dejo en manos de Dios, si Él quiere hacer que lo haga, y si no, no, dirían por ahí unos amigos que tenemos en el sur. Pero mire, la antioración no es un diálogo con Dios, es un monólogo donde nosotros hablamos a Dios y donde no dejamos que Él nos hable, donde no dejamos que Él nos ministre. No permitimos que Él ministre en nuestro corazón. ¿Sabe que Dios nos ministra a través de la oración? ¿Sabe que a través de la oración Él quiere entablar un diálogo con nosotros? Ahora, mientras no aprendamos a morir a nosotros mismos, a crucificarnos con Cristo, a negarnos, a despojarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos y de nuestras necesidades naturales, o sea, renunciar y rendirle todo al Señor, siempre habrá una antioración. Siempre nuestra oración será desagradable a Dios. ¿Saben? Hay actitudes que alimentan la antioración. Y una de las actitudes es esconder nuestros pecados, hacernos los locos con Dios. No te hagas el loco con Dios. Él sabe que pecaste. A mí me podés engañar, pero a Dios no. Quita el orgullo y cuéntale, dile, Señor, mira, he pecado. Como se acercó el hijo pródigo al padre, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo, malgasté tu dinero, Señor, perdóname. Y Él es fiel y justo para perdonarte. Pero cuando te haces el loco y escondes tu pecado de Dios, Él da vuelta a su rostro y dice, esto simplemente no me agrada. Cuando usted tiene actitudes religiosas o farisaicas, qué lindas palabras que usan algunos. Y cuando tiene un corazón feo, corazón sucio. Hay gente que ora lindas oraciones y peca demasiado feo. Actitudes religiosas o farisaicas. Mire, simplemente muéstrese a Dios tal cual es. Acérquese a Él como usted es, sin dobleces, sin mentiras. Una antioración o una actitud que alimenta la antioración es querer manipular a Dios, controlar a Dios con ejercicios espirituales, querer doblarle el brazo a Dios con ayuno y oración. Dios no lo va a hacer de ese modo. Cuando usted no tiene un corazón limpio, cuando usted no se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, esto es una actitud que se transforma en una antioración, ese término que estoy aprendiendo yo también a usar. Antioración, que Dios no mira, Dios no se agrada de mí. Y mi oración simplemente cae como en un saco vacío, porque simplemente a Dios no le agrada mi oración. Otra actitud que favorece esa antioración es hacer de la oración un objeto. Por favor, que el objeto y el propósito o meta de su oración sea Dios y no la respuesta a su necesidad o a su urgencia. Deje a Dios actuar primero dentro de usted y luego Él actuará fuera de usted, de sus circunstancias, de su vida toda. Primero Dios cambia su vida y luego Dios cambia sus circunstancias. Dios primero lo va a cambiar a usted y después cambiará todo su entorno. No va a cambiar el entorno y a usted luego, o a usted lo va a dejar exacto como está. No hagas de la oración y del ayuno un Dios. A veces hacemos del ayuno y la oración un Dios y lo ponemos primero. La oración y el ayuno por sí solos no tienen poder. Es Dios el que tiene poder. Busca a Dios, busca el rostro de Dios. La oración y el ayuno son canales, son herramientas para llegar a Dios, son herramientas para unirte con Él. La oración en sí mismo es un formato que usted tiene, pero el contenido y su actitud y su corazón es lo que Dios ve. La oración y el ayuno son canales, son herramientas para llegar a Dios. Quita
el centro. Fíjate, que el centro no sea la oración y el ayuno en sí mismo, porque el centro siempre lo tiene que ser Dios, que tu oración te acerque a Dios, que como cuando usted levanta el teléfono y marca y dice, hola, el teléfono en sí mismo no es lo importante, el aparato que te ayuda a conectarte con Dios es esto, pero lo que usted quiere es una relación con Dios y no un lindo teléfono. Ahora, no creemos víctimas de la vida. Empecemos a gritarle a Dios nuestras necesidades y problemas. A veces nosotros estamos así, mira Dios, haz esto, haz lo otro, me pasó esto, aquella persona me dañó, y pareciera que estamos tan exaltados y gritándole a Dios nuestros problemas. Deje de dictarle sus exigencias, sus urgencias a Dios. Busque su rostro. Lo demás es añadidura, dice Mateo 6:33. Busque a Dios primeramente y su justicia y lo demás vendrá. Cuando lo importante para Dios se alinea con su corazón se alinea con lo que es importante para Dios, todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. También Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, simplemente, punto. No estás recibiendo respuesta, es porque estás orando mal, porque hay actitudes incorrectas en tu corazón. Ahora, déjeme decirle que hay causas para que la oración fracase, porque la oración no tiene respuesta. Hay algunas causas y tal vez déjeme ver algunas cosas junto a usted a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que causa fracaso en la oración es la desobediencia. Deuteronomio 1:45 dice, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Eres un desobediente. No creas que Dios te va a escuchar. Samuel, capítulo 14, versículo 37. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en la mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl era un pecador. Saúl no quería alinearse con Dios. Y entonces Dios no le contestaba. Primera de Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Cuando hay pecado en el corazón es que Dios no contesta. Y Dios cierra su boca. Dios tapa sus oídos, tapa sus ojos, da vuelta el rostro cuando estás en pecado. Los pecados ocultos te llevan a tener frialdad espiritual y que tu oración no sea oída. Salmo 32, versículos 2, 3 y 4 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Confiesa a Dios tu falta, tu pecado, y Él te sustentará. La palabra dice, no dejará para siempre caído al justo. Proverbios 28, 13 y 14, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Salmo 66, 18, en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad y el Señor no me habría escuchado.
Otra cosa que hace que la oración no sea eficaz es la indiferencia de su vida, de su corazón, de su mente. Proverbios 1:28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Negligencia es otra de las cosas que agrega un poquitito más para que nuestra oración no sea escuchada. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo malo y no lo hace, comete pecado. El desprecio por las cosas de Dios. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todo eso dice la palabra, sí. Su oración es abominable cuando usted no sigue la ley del Señor, cuando usted miente, cuando usted peca, cuando usted oculta las cosas de Dios. Su corazón está mal y Dios no escucha sus oraciones porque Él dice son oraciones abominables. La iniquidad, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios da vuelta el rostro. No le interesa nuestras oraciones cuando hay pecado. Miqueas 3:4, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hacéis cosas malvadas. Dice la Reina Valera del 60, dice, por cuanto hicisteis malvadas obras. La terquedad. ¿Conoce a alguien terco? Zacarías 7:11 y 12 dice, pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni la palabra de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. La terquedad hace que Dios se enoje. La duda, la inestabilidad hacen que nuestra oración no sea oída. Santiago 1, versículos 6 y 7. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y por último, el egoísmo. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Qué difícil, ¿verdad? Esto de la oración. Pero necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender a orar. Estamos pidiendo y diciendo, Dios, enséñanos a orar. Enséñame a orar, Señor. Entonces, sepa que nuestras oraciones no llegan a Dios porque las estamos enfocando mal, porque no estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Padre, oramos a ti y te pedimos perdón porque nuestras oraciones no han sido oídas porque hemos pecado, porque hemos hecho mal, porque, Señor, tenemos malas actitudes, porque hay pecado, porque hay terquedad, porque hay falta de oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Transforma, Señor, todo lo que somos. Padre, y nuestra oración sea revolucionada. Ayúdanos, Señor, a que nuestras oraciones sean oraciones eficaces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el día de mañana martes. Espere tempranito, a las 6 de la mañana, nos unimos a orar y a estar juntos con el Señor. Dios les bendiga. Nos vemos